La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a la piña, o mejor dicho, al cultivo de la piña y a sus implicaciones, tanto sociales como ambientales e incluso culturales. Existe un amplio consenso alrededor de la suposición de que este fruto es originario de América del Sur, específicamente del territorio que hoy ocupa Brasil. Los conquistadores le asignaron el nombre de piña debido a su similitud con los piñones, las semillas de los pinos. En inglés, esto se vuelve incluso más claro, se denomina precisamente pineapple, que podría traducirse como manzana de pino o fruto de pino. Y en muchos países, sin embargo, es conocido por su designación en guaraní, que es ananá, cuyo significado es fruto delicioso. A propósito de la piña, el escritor y conquistador español Gonzalo Fernández de Oviedo mencionó en su crónica de 1547 que ninguna de las otras frutas se puede, con muchos quilates, comparar a esta. Tras la conquista, su consumo se popularizó en Europa y el resto del mundo y se convirtió en buena medida, debido a su dulzor, en un producto muy apreciado por las élites y en consecuencia en un símbolo de estatus. En las fachadas de numerosos edificios antiguos, como la Catedral de San Pablo en Londres, por ejemplo, hay representaciones escultóricas de piñas que lo acreditan de esa manera. Y hoy, según la empresa de investigación de mercados Mordor Intelligence, el tamaño del mercado de la piña se estima en alrededor de $28 mil millones y se espera que llegue a los 39 mil millones para el año 2029. Costa Rica, Filipinas e Indonesia son algunos de los principales exportadores de este fruto, y desde los años 70 su producción se basa de forma predominante en el desarrollo de plantaciones intensivas que introducen además serias presiones ecosistémicas y que afectan las dinámicas sociales de las comunidades. Así que para hablar sobre este fenómeno complejo, no solamente sobre este fruto, sobre la piña, sino también sobre su cultivo, sobre su impacto en los territorios en los que se cultiva, tenemos el gusto de contar esta mañana con la presencia de la científica ambiental Soledad Castro y la artista visual Diana Barquero. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias, Diana, por acompañarnos esta mañana en La Telaraña. Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Es un gusto tenerlas acá y conversar sobre este tema. Vamos a pasar a las presentaciones. Comienzo con Soledad. Soledad Castro es investigadora postdoctoral en Geografía Económica en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich, en Suiza, y es además doctora en Ciencia y Tecnología Ambientales por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se enfoca en plantaciones, plaguicidas y paisajes del agua desde una perspectiva multidisciplinaria, incorporando abordajes de ecología política, estudios críticos agrarios y ecotoxicología tropical. Por otra parte, Diana Barquero es graduada de la Maestría de Artes Estrategias del Espacio en KHB, Berlín, y es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño de la UNAM en México. Parte de su desarrollo profesional incluye residencias artísticas en Sao Paulo y Marsella, entre otras ciudades,
Ha realizado exposiciones individuales en Costa Rica y Alemania y ha participado en exposiciones colectivas en Costa Rica, Alemania, Brasil, Guatemala y Estados Unidos. En el año 2018, Diana recibió el Premio Nacional de Artes Francisco Amiguetti en la categoría Otros Medios. Bienvenidas otra vez, de veras que es un gusto poder tenerlas acá y conversar sobre este tema en La Telaraña. Al principio del programa mencionaba que en Europa y Estados Unidos la piña se ha asociado desde siempre, digamos, históricamente, con un símbolo de opulencia. Esto en buena medida debido a su carácter exótico. Creo que ahí hay algo interesante para abrir la conversación. Podríamos hablar un poco sobre ese exotismo que rodea la piña, sobre su importancia, incluso en el contexto costarricense. Creo que eso nos permitiría entrar por una puerta grande a la conversación. Uh-huh. Bueno, desde mi perspectiva, digamos, como todo este carácter de exotismo viene de una génesis, ¿verdad?, colonial, como se menciona un poquito en la introducción. Uh-huh. La idea de exotismo también habla de una idea de otredad, donde hay alguien que no es exótico y alguien que sí es exótico, ¿verdad? Y justamente la piña encuentra su nombre, como vos dijiste muy bien, con la llegada de los españoles a la isla de Martinica, ¿no? Y Oviedo en estas narraciones, él habla de la piña y le da como una serie de características que no necesariamente son propias de la piña, pero hablan más de la visión que ellos tienen sobre América. Claro. Entonces, en esa visión de exotismo, la piña a mí me funciona y por eso estoy trabajando con ella, como para seguir esa línea de cómo se imaginaron, ¿no? Y ficcionaron como un imaginario sobre lo americano, que en realidad no representaba lo americano, sino más bien la visión de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la piña se convirtió como un objeto de lujo, que remitía a la monarquía. Una de las cosas que se repiten, digamos, en esta visión de exotismo es la relación de la piña con la corona y con la monarquía por su forma, porque de la corona, con la corona del rey, ¿verdad? Uh-huh. Y que de la planta de la piña sale un solo fruto, como así pasa con el hijo del rey, que es el heredero. Entonces empieza como a generar una serie de caracterizaciones sobre la piña que en realidad no le eran propias, y eso genera que las élites de ese momento, ¿verdad?, de la época colonial, quieran obtener la piña porque se convierte en un símbolo de estatus y un símbolo de poder, al punto que inclusive los duques y ciertos elementos de la monarquía la rentaban en sus fiestas solo para exhibirla como un fruto de estatus, ¿verdad? Entonces... Y podríamos decir, perdón, que eso incluso continúa, es decir, que estas características, ese exotismo conferido a la piña y esta asociación con lo fascinante, con lo deslumbrante, pero también con el poder, también está presente en este momento, ¿no? Sí, y con el ocio, ¿no? Ahora, digamos, la piña también está relacionada mucho con esta idea de las vacaciones y del derecho a descansar, quién puede descansar, quién puede como acceder también como a este tipo de idea, acompañada del paraíso tropical. O sea, ese imaginario continúa, pero se ha refrescado, digamos, en la lógica neoliberal y capitalista, ¿verdad? Y en las redes sociales y las modificaciones genéticas al cultivo, ¿verdad? La piña rosada, todo esto. Sí. Sí, sobre eso es interesante porque, por ejemplo, algo clave de la United Fruit Company es que la United Fruit Company, digamos, que comenzó el auge, digamos, como que fomentó la producción de banano y que de hecho empezó aquí en Costa Rica. La United Fruit Company para la exportación del banano necesitó crear un mercado. Uh-huh. Y para crear un mercado también creó como esa necesidad de consumir bananos y recetas y propaganda y todo lo demás. Y justamente eso que estaban comentando me recuerda también, me evocó mucho como también a lo que mencionaba Diana, digamos, de cómo incluso la idea de vacaciones tiene que ver con la piña. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención porque tengo, sí, como 10 años de estar viviendo fuera y siempre que vengo de vuelos de Europa para Costa Rica, es curioso porque hay como incluso ves a los turistas que incluso andan camisetas de piña. Uh-huh. Sí, y no sé, o por ejemplo vas aquí a algunos lugares así como que son como centros de turismo y ves incluso a la gente tomando piñas coladas, ¿verdad? Es como también se creó un mercado alrededor de eso. Hay inclusive un rótulo en el aeropuerto
que es de la piña y diciendo, ay, bienvenido, no sé qué. Ah, y se claro. relaciona, ajá. Sí, recibirte con una piña colada es la mejor recepción posible en nuestros países, que ya no son, ya no solamente merecen la etiqueta de Banana Republic, podríamos decir que de alguna manera comienzan a ser Piña Republic también, ¿no? Por todo este imaginario, por todo esto que estamos comentando, ¿no? Hay una exposición de Diana, un proyecto artístico que se titula Solo la dosis hace el veneno, ¿verdad? Creo que sería muy interesante hablar sobre eso y sobre la forma en la que la investigación desde las artes visuales puede contribuir a comprender procesos de contaminación del agua con agroquímicos o de desaparición de humedales, por ejemplo. Sí, bueno, esa exposición se realizó el año pasado, en septiembre, entre septiembre y octubre, y es parte de una investigación más amplia que hasta ahora también está como encuadrada o sí, como enmarcada, digamos, en el proyecto de doctorado que estoy haciendo. Y esa investigación habla así en rasgos generales como más amplios. Bueno, yo afirmo, digamos, que el monocultivo de la piña produce una violencia sobre el territorio, sobre los seres que viven en el territorio, y que esa violencia tiene unas cualidades particulares. Y para eso me remito a un concepto de Rob Nixon, que él habla de un término que se llama violencia lenta, que es una violencia que no es espontánea, no es así catastrófica, no es como muy visible, digamos, sino que es una violencia que es sostenida, tiene otra temporalidad, de repente es más escurridiza, pero que al final es acumulativa también. Entonces, al final, en esas cualidades hace que sea más difícil tanto sentar responsabilidades como imaginarla. Claro, Entonces, es más difícil identificarla de entrada, pues, llamarla violencia, digamos. Exacto. De entrada, ¿no? Entonces siento que ese concepto a mí desde las artes me funciona muy bien porque mi labor como artista es cómo imaginar o cómo podemos visibilizar o visualizar estos procesos de violencia que son tan difíciles de ver, ¿no? Entonces ese es como el marco general, digamos, de la investigación. Pero bueno, ha tenido como varias etapas y esta justamente la dosis hace el veneno, o solo la dosis hace el veneno, justo lo que trato es como de vincular esa violencia que se genera en el monocultivo, pero relacionándola un poco como con esta génesis colonial que empezamos hablando, de cómo ese imaginario de otredad y de exotismo sobre lo americano han posibilitado, digamos, esa violencia. Entonces, estoy utilizando mucho la figura del picudo, que es otra parte de la investigación, pero también me ayudó a vincular esto, que el picudo es una plaga en el monocultivo de la piña, que es un insecto que para mí es muy interesante porque, por un lado, remite a la enfermedad que produce el monocultivo, ¿verdad? Que es esta falta de un ambiente poco biodiverso, entonces posibilita el surgimiento de plagas, pero por otro lado, resistencia también, porque por un lado el picudo es el que elimina a la piña, y por otro lado, también durante los 90s, hubo un grupo de ambientalistas en la zona sur del país que hizo un boletín que se llamaba El Picudo. Y entonces ellos se autonombraban los picudos como resistencia al cultivo de la piña. Entonces yo me estoy basando mucho también en esta resistencia, digamos, por parte de esas comunidades, o de este grupo, para trabajar el picudo. Entonces el picudo se convierte como una especie de personaje, digamos, en esta exposición. Pero entonces combino el picudo, la figura del picudo, como con esta toxicidad que produce el monocultivo, y creo como una especie de monstruo. Entonces es como el monstruo picudo de la toxicidad que surge como de justo toda esta contaminación y así. Y a mí algo de esto que mencionas en relación con el picudo, con toda la carga que puede suponer, me hace pensar por lo menos en un par de términos que mencionaba cuando presenté a Soledad, ¿no? Con la ecología política y con la ecotoxicología, que creo que sería interesante que por favor, Soledad, te refirieras un poco a estos términos y a la manera en la que se vinculan con el desarrollo de las plantaciones de piña. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo trabajé, digamos, con un marco de ecología política, pero a la misma vez integrando la ecotoxicología en mi estudio, en mi doctorado.
Y bueno, lo interesante de eso fue que hice un trabajo multidisciplinario, integrando ciencias sociales y ciencias ambientales. Entonces, la ecología política trata también de tener ese enfoque, digamos, como multidisciplinario, pero normalmente suele estar como muy basado en las ciencias sociales, de cómo entendemos el ambiente como algo que no es dado por garantía y que es también como producido y marcado por relaciones de poder. Entonces yo lo que hice fue como para tratar de entender las preguntas que yo estaba tratando de investigar, fue como incorporar también como componentes de ciencias ambientales en no solamente la parte teórica, sino también en la parte metodológica. Entonces mi investigación ha consistido en tratar de entender cómo y por qué en Costa Rica se producen paisajes del agua contaminados con plaguicidas. Y una pregunta de fondo, ¿verdad? También es cómo en Costa Rica llegamos a tener tanta dependencia del uso de los plaguicidas. Entonces aquí vamos al tema de las plantaciones, digamos, entendidas como algo muy diverso y múltiple, y ahí vamos al tema de la piña, porque justamente entonces tratando de entender ese largo proceso de quimicalización de la agricultura en Costa Rica, digamos, tenemos que ir a los orígenes, que empezó con el enclave bananero, que fueron los primeros en hacer aplicaciones masivas de agroquímicos, que eso también desencadenó lo que se conoce como el pesticide treadmill en inglés, que se podría traducir como un círculo vicioso de plaguicidas, porque una vez como que se hace esa irrupción de un paisaje, digamos, como de un ecosistema agrícola con plaguicidas, ¿verdad? Luego eso como que crea una dependencia, porque luego surge resistencia, luego se utilizan más o diferentes, y eso, digamos, como la United Fruit Company inauguró ese modelo, que posteriormente con la Revolución Verde, que Costa Rica fue un centro importante de la Revolución Verde, que se creó una arquitectura institucional, instituciones científicas también de divulgación de ese tipo de agricultura. Y ahí vamos como después como a los 80, digamos, con la caída, digamos, de la producción del banano de parte de la United Fruit Company, que realmente migró hacia palma aceitera, que es un cultivo que yo llamo que son cultivos neoliberales, y allí es el surgimiento de la piña, que es como Ryan Galt, que es un académico, le dice que la piña es como la superestrella neoliberal, digamos, en términos de cultivos, porque entonces la piña viene como sí se posa encima de todo, del sistema de agricultura de enclave que se creó y toda esta agricultura quimicalizada, pero viene a crear como también nuevas dinámicas y nuevos patrones, tanto ambientales como sociales y todo lo demás. Entonces, sí, yo he estado como en ese sentido, como que estaba investigando, ¿verdad? Cómo a través de cómo se producen esos paisajes contaminados, que es un proceso histórico, que tenemos que ver toda esta historia, es un proceso también geográfico de producción del paisaje, pero también esa interacción de esos plaguicidas que una vez que me puse a analizar qué plaguicidas había en mi caso de estudio, que es el humedal Terraba-Sierpe, el delta del Diquís, bueno, algunos de estos plaguicidas también están registrados para el cultivo de la piña, que bueno, que luego puedo comentar más sobre eso, pero es como justo lo interesante, ¿verdad? Como vemos todas estas interacciones, como que son ambientales, que son sociales, económicas, geográficas, históricas. Claro, como todo está vinculado, como es un fenómeno realmente complejo, que toca, ¿verdad?, aristas o áreas de conocimiento como la historia, la política, la geopolítica, etcétera, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar de piña, pero claramente hablar de piña supone hablar también de todas estas cosas. Hagamos aquí una pausa, vamos a hacer una pausa y ya venimos para seguir hablando de piña. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre la piña y eso nos ha llevado a algunos otros temas, por supuesto, a su cultivo, a sus impactos ambientales y sociales, con la científica ambiental Soledad Castro y la artista visual Diana Barquero. Le solicitamos a Diana una canción para escuchar y comentar y nos propuso un fragmento de Miguita de Pan de la pequeña orquesta Reincidentes. Escuchemos. Miguita de pan, de pan, de pan, de pan en la grieta. Tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo
la sal y el orégano, del azúcar y el parmesano, de la harina y la tierra, las semillas del puta parió. De pan, de pan, de pan, de pan en la grieta. Tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos se derrumbó. De la sal y el orégano, del azúcar y el parmesano, de la harina y la tierra, las semillas del puta parió. Acabamos de escuchar un fragmento de Miguita de Pan de la pequeña orquesta Reincidentes. Comentanos, por favor, Diana, esta música que acabamos de escuchar. Sí, bueno, pues decidí elegirla porque me gusta porque es una pieza que narra como un poco la historia de unos objetos sobre la mesa. Uh-huh. Y a mí me apela mucho porque para mí en lo personal, como en mi procedimiento artístico, es muy importante como como poder darse el tiempo de observar las cosas que suceden, digamos, y los objetos y las historias que tienen los objetos y cómo esos objetos también narran historias, ¿verdad? Entonces, habla de la sal que se derrama y que absorba el vino y que converse con el parmesano que se derramó en la mesa y no sé. Entonces siento que habla mucho como de una mirada hacia otras cosas que no son humanas y cómo también eso determina y termina como afectándonos a todos de alguna manera. Es un poquito como como darle una prioridad a lo aparentemente minúsculo y accesorio. Y yo siento que yo trabajo mucho desde ahí, como agarrando un insecto que de repente es cualquier cosa para mucha gente, pero tiene una cualidad también de transformación, de cambio. Entonces me gustaba como esta idea. Claro. Y que está en la canción. Que está en la canción del juego entre objetos, como una especie de conversación ficticia entre cosas. Y creo que está también la idea como del encadenamiento, ¿no? De una cosa que lleva a la otra, de ese proceso complejo, tal como mencionábamos en el bloque anterior, que ocurre inevitablemente con la piña, ¿verdad? Nos propusimos hablar sobre la piña, pero terminamos hablando de otras cosas. Claro. Porque claro, al fin y al cabo, los impactos de las plantaciones de piña y de otros monocultivos también, generalmente van más allá de la propia plantación. Es decir, se expresan como procesos que están muy, muy relacionados con la vulneración de la biodiversidad. Yo creo que sería interesante hablar un poquito sobre eso. Hablemos, pues, a partir de las experiencias que ustedes han tenido, sobre la forma en la que se expresa el fenómeno de la piña en las comunidades.
Sí, bueno, en este estudio que le comentaba anteriormente que yo realicé, justamente, bueno, y recientemente he estado trabajando en un artículo que va a salir pronto a publicación, que se llama Pensando a través y más allá de la plantación. Un poco lo que yo he tratado de entender es dónde empieza y dónde acaba una plantación. Ujú. Entonces, empieza un poco con el relato, ¿verdad? Del intento de establecer una plantación cerca del humedal Terraba Sierpe y cómo eso creó como mucha controversia y mucha incertidumbre sobre si debería instalarse ahí una plantación. Entonces, a partir un poco de esa historia, lo que yo hago es como analizar cómo, ¿verdad? O sea, como esas fronteras espaciotemporales de la plantación, cómo se pueden entender en el delta del Tiquís. Ujú. Entonces, como viendo, por ejemplo, digamos, que sería una frontera temporal, todos esos legados del enclave bananero, que formalmente, digamos, ya cerró, ya finalizó, pero tenés capas de cobre en el suelo, tenés capas de mecate en el suelo, pero también tenés construcciones de subjetividad, cómo permeó el enclave y cómo siguen, ¿verdad? También todos esos legados del enclave. Y, digamos, como las fronteras más geográficas, sería como, eso lo he trabajado más como desde la piña, como en los 80s, fue muy interesante porque a mí las personas piangüeras en el humedal me comentaban como en los 80s ellos empezaron como a relacionarse de alguna forma con la actividad piñera porque empezaron a ver cómo llegaba un sedimento rojo al humedal, que eso es porque el suelo de Buenos Aires de Punta Arenas tiene un color rojo muy intenso. Entonces vieron cómo en ciertas bocas empezó a aparecer ese sedimento y cómo, entonces yo hablo de nuevos patrones de acumulación de capital y de sedimento. Entonces como juego un poco con esa figura, ¿verdad? Como para entender ese cambio que se dio en los 80s, que también es una nueva configuración de relaciones socioecológicas y que parte de eso de lo interesante es como que de alguna forma la plantación, que está más o menos a 70 kilómetros yendo, ¿verdad? Como hacia Buenos Aires de Punta Arenas, a pesar de que la plantación piñera o las plantaciones de piña no están formalmente en el humedal Terraba Sierpe y en Palmar Sur y en las antiguas fincas bananeras del antiguo distrito bananero, de alguna forma está ahí, con esos sedimentos, con las correntías plaguicidas que han llegado al humedal, que se han estado haciendo estudios sobre eso. Entonces, ¿cómo entendemos realmente esos límites de la plantación? ¿Verdad? Si el hecho que estén esos residuos en el humedal Terraba Sierpe se puede entender también como una extensión de la plantación. Y bueno, con eso podemos pensar incluso como más allá de Costa Rica, o sea, si también como el inicio de la plantación también puede relacionarse con todos esos insumos, de dónde vienen y todo eso, entonces cómo extender esa mirada. Siento que el arte ayuda como a ampliar, digamos, estas problemáticas y repensarlas de lugares que tal vez para las ciencias es un poco más complicado de armar porque uno puede tomarse unas licencias quizás que la gente en ciencias no puede, entonces uno puede combinar de repente cosas que serían incombinables tal vez en otro tipo de proyectos, digamos. Entonces por eso a mí me gusta, por ejemplo, rescatar lo del picudo y combinarlo con una idea de tóxico y, ¿verdad? Como que se puede hacer ciertos juegos. Yo sí creo que nosotros los artistas, o les artistas más bien, sí, somos una parte más de este engranaje, ¿verdad? De personas que están en resistencia, ¿verdad? Que están, yo desde una función y los activistas desde otra y los científicos y las científicas desde otra y así, o sea, cada quien tiene como ese lugar, digamos, y siento que, pues que se vincula con las comunidades, aunque tal vez yo no trabaje tan cercanamente a las comunidades, como una persona, de activista o que está ahí en territorio, ¿verdad? Pero siento que somos parte también de las resistencias, digamos. Definitivamente, y creo que justamente esa diferencia entre las herramientas del arte y las herramientas de la ciencia, para plantearlo así, es importante a partir del momento en el que pueden ponerse en común y pueden establecerse vínculos como el que ustedes han establecido al trabajar juntas en algunos proyectos. Creo que ahí se produce una fuerza especial, una potencia, digamos, tanto desde el ámbito científico como desde el artístico. Creo que sobre eso podríamos conversar un poco más adelante. Hagamos aquí una pausa y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña.
Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la piña y algunos otros temas con la artista visual Diana Barquero y la científica ambiental Soledad Castro. Hace unos minutos escuchamos un fragmento de Miguita de Pan por sugerencia de Diana y ahora Soledad nos propone escuchar Jugo de Piña del Super Show Los Vázquez. Escuchemos. Acabamos de escuchar un fragmento de Jugo de Piña del Super Show de Los Vázquez. Comentanos, por favor, Soledad, esta música que acabamos de escuchar. Bueno, escogí esta canción porque creo que es como un interesante telón de fondo de cómo podemos como imaginar, contar y qué tipo de historia construiríamos sobre este boom de la piña que empezó en Costa Rica a finales de los 80s, pero que también tiene una historia detrás que digamos, la producción de piña a gran escala empezó en Hawái. Y de hecho fue que ahí desarrollaron una variedad que es la MD2 que testearon por primera vez en Costa Rica. Uh-huh. Y entonces yo me imagino como la canción como un poco como esta historia, ¿verdad? De estos auges, de este boom y de los diferentes ciclos, incluso como
primero, ¿verdad? Como que la historia dentro del mismo país, empezó en Buenos Aires de Punta Arenas, después se expandió al Caribe Norte, a la zona Huetar Norte, entonces como esta historia, ¿verdad? Con sus momentos de intensidad, con sus transformaciones, con nuevos personajes que han entrado también y nuevas configuraciones. Entonces creo que esta canción en ese sentido es interesante. Y hablando un poco de la MD2, que se conoce también como la Sweet Gold, ¿verdad? Creo que es interesante hablar sobre el sueño dorado de la piña, ¿verdad? Sobre esa especie como de contradicción que supone esa idea. Hablemos un poco sobre eso. A mí me resulta muy como impactante ver también todo el branding detrás de los productos de consumo, digamos, como la piña, y cómo esto también ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo también remite a un montón de cualidades, ¿verdad? La Golden es una de estas variedades genéticas creadas, pero hay otras que son más nuevas que también a mí me gustaría como conversar un poquitito, digamos, como por ejemplo la Pink Glow, que es la piña rosa. Claro. Que bueno, que como hemos hablado ahí un poquito fuera de micrófonos, es una piña que su caja, digamos, y toda su publicidad y como su visualización, digamos, está muy vinculada con lo que hablamos al principio de la cosa colonial, ¿no? Es una caja que remite como una especie de tapicería y de escudo, como de la monarquía, pero a la vez haciendo alusión como a la cosa influencer, ¿no? Como a la cosa rosa, como tipo Paris Hilton. Uh-huh. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo también estos productos ahora en esta época actual poseen todo un séquito, una especie de estela, ¿verdad? De imaginarios también y de construcciones de lo que significa la piña, ¿verdad? Esta piña solo se consigue en Estados Unidos, por ejemplo, y es bastante cara. Entonces también es un objeto que se vuelve un objeto de lujo otra vez. Uh-huh. Y yo no sé si saben, pero hay otra piña nueva que se llama Ruby Glow, que es una piña con cáscara roja, que también es de la misma de Pindeco, del Monte. Uh-huh. Y esa piña es solo para el mercado chino. De hecho, salió para el Año Nuevo Chino, el pasado, y esa piña puede costar $400 una. Y la caja igual, tiene todo un branding como de una cosa muy de élite. Entonces, para mí es interesante ver cómo ese sueño, digamos, de la piña ahora retoma como esta idea de objeto de élites, objeto de monarquías, digamos, sí. Ajá, de opulencia, ajá. Y vuelve a tomar ese lugar, a ocupar ese lugar, aún en su masificación, como la Golden sí se masificó un poco, ¿verdad? Y todo el mundo accede a ella, digamos, pero estas otras se convirtieron como en esa cosa súper de $400 una piña, por ejemplo. Claro, con ese carácter o valor simbólico importantísimo y completamente desmedido o desproporcionado, ¿no? Sí, y bueno, es interesante porque vamos con esto de los ciclos, ¿verdad? Y toda esta conversación me evoca a mí a eso porque la Golden, digamos, fue desarrollada, la MD2 en Hawái, y digamos en el marco de un instituto que se llamaba el Pineapple Research Institute, que sería como el Instituto de Investigación en Piña, que Del Monte era parte de este instituto en conjunto con Dole. Entonces lo que pasó es que cuando se deshizo el instituto, las variedades que habían probado se las dividieron entre las empresas que estaban en este instituto. Y a Dole le tocó la MD2, que resultó tener un montón de ventajas, desde lo dulce que es, hasta ventajas agrícolas, digamos, como en términos como de la producción, cómo lograr como esa producción intensiva, esa homogenización, que es algo que se necesita un montón en las plantaciones, lograr como homogenizar la producción, forzarla, incluso dicen las personas agrónomas. Uh-huh. Y de hecho a mí me han contado varias personas que he entrevistado como que la MD2 en sus inicios fue como un tema muy, muy complicado con respecto a la patente, porque Del Monte la quiso patentar. Esto, bueno, también está documentado en artículos académicos y es un relato muy interesante porque al final no se logró patentar o registrar, pero sí hubo como mucho anhelo de acceder a ella, que es un poco lo que está pasando ahora, que conecta con lo que Diana estaba hablando de estas otras variedades, la rosada y
y esta otra, porque incluso hemos visto aquí en las noticias, ¿verdad?, cómo detectaron incluso la presencia de la piña rosé en la zona norte, ¿verdad?, y que el Servicio Fitosanitario del Estado estuvo haciendo incluso inspecciones en fincas, que era como, bueno, ¿cómo tienen esta, o sea, como hay como toda una cuestión restrictiva al respecto, e incluso de vigilancia, de que no escape esa variedad, porque también es lo que te da, te garantiza y te cerca un mercado, ¿verdad? Claro, Y te garantiza un lugar en el mercado. Entonces, se vuelve un delito, ¿no? Como... Sí, estás transgrediendo un límite en relación con la posibilidad de cultivar o no una determinada variedad, ¿verdad? Sí, y si a eso le sumamos los impactos o las implicaciones negativas que ya tienen en general muchísimos monocultivos, ¿verdad? Creo que estamos hablando, insisto, sobre esa idea de una problemática que requiere, digamos, para su abordaje de profesionales en áreas diferenciadas muy importantes, ¿verdad? De gente conocedora de la historia, incluso del patrimonio, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en las esferas de piedra del Diquís y en la forma en la que el cultivo de la piña ha afectado estas esferas, y pienso que es definitivamente un problema que debe abordarse desde esas otras áreas, ¿no? Sí, digamos, el tema de las esferas para mí ha sido súper importante porque de hecho en mi investigación lo he tratado de colocar como una cuestión simbólica, pero también muy vinculado al enclave bananero, ¿verdad? Porque de hecho fue en la remoción de las tierras, en la deforestación que se hizo, digamos, como que se detectaron las esferas que fueron movidas de su sitio original, y hay una foto impresionante sobre eso, que están las esferas amarradas con cadenas, y para mí representa mucho porque el delta siempre fue estratégico y por eso era que estaban las sociedades cacicales instaladas ahí, que permitió también como cierto avance, entre comillas, ¿verdad?, sobre cómo operaban, también la fertilidad de la tierra, como muchas cuestiones que también como el delta crea, es como un área donde controlas qué entra y qué sale. Entonces, también para la United Fruit Company fue como bastante conveniente instalarse ahí, la tierra fértil, pero también el hecho como de encadenar las esferas es como, representa mucho como esta cuestión como de ahora dominamos, ¿verdad?, y reconstruimos el paisaje del agua, porque parte de lo que yo he investigado es como todos esos cambios, esas modificaciones que hizo la United Fruit Company para hacer un sistema de riego, un sistema de drenaje, que incluso hoy en día está el sistema deteriorado, pero sigue ahí, y que creó completamente nuevas conexiones ecosistémicas, que es súper interesante. Y bueno, Ifigenia Quintanilla, la directora del Museo Nacional, ella ha trabajado un montón sobre el tema del legado, del patrimonio, y justamente parte de lo que ella menciona es que en muchas de estas fincas son muy importantes el tema del patrimonio arqueológico que hay, incluso en Buenos Aires de Punta Arenas, y no se ha podido como investigar lo suficiente, pero también ese es un poco el problema de lo que se remueve cuando se remueve el suelo, y que estas prácticas de remoción del suelo no solamente tienen consecuencias agrícolas y económicas y ambientales, sino también es un tema, ¿verdad?, del patrimonio y lo que está en ese suelo. Sí. Aprovecho tu mención a Ifigenia Quintanilla para sugerirles a quienes nos escuchar una telaraña titulada Vestigios, en la que nos acompañaron Ifigenia y José Alberto Hernández, conocido como Chepe. Creo que es un programa en el que de alguna manera se aborda algo de esto que acabas de mencionar, así que queda hecha la invitación. Hagamos una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de la telaraña de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre la piña con la científica ambiental Soledad Castro y la artista visual Diana Barquero. Nuestra invitada ausente de hoy es la naturalista, exploradora, ilustradora, científica y pintora alemana María Sibylla Merian, que nació en Frankfurt en 1647 y murió en Ámsterdam en 1717. María Sibylla Merian se considera una de las principales precursoras de la entomología y es particularmente célebre por sus representaciones de piñas. Su obra Metamorphosis Insectorum
Surinamensium, explora la vida de los insectos de Surinam y comienza precisamente con las imágenes de 2 piñas. En esta obra se anota la siguiente observación, que revela de una forma muy distinta de producción de piña de aquella que conocemos en la actualidad y en nuestro país. Esta anotación dice: la oruga que se sienta en esta piña la encontré en el pasto al lado de las piñas a principios de mayo del año 1700. Es de un verde claro y tiene rayas blancas y rojas alrededor del cuerpo. El 10 de mayo cambió a una pupa. De allí nació el 18 de mayo una hermosa mariposa. Y yo he traído esta cita porque me parece que podríamos sacarle una hebrita. Hay algo que me parece particularmente hermoso en esa capacidad de observación y en ese trabajo sistemático en relación con el vínculo entre la oruga y la piña. ¿Qué les gustaría comentar al respecto? Bueno, a mí igual ella es como parte también de esta mirada, ¿verdad? O esta representación de lo europeo, ¿verdad? De lo americano por parte de lo europeo, digamos, por un lado. Pero también a mí me gustaría rescatar como la interrelación entre especies que ella muestra, ¿verdad? Que justo habla de cómo hay una comunidad o como una comunión entre una oruga, la mariposa y la piña, cosa que no se da en los monocultivos, en donde se busca más bien arrasar con todo lo que no sea el producto, ¿verdad? Entonces también como me gusta como pensar que hay otras formas de plantar también, ¿verdad? Y que existían, eran las que existían antes. Y también me recuerda un poquito como a esta idea de la primavera silenciosa de Rachel Carson, ¿verdad? De donde ella en sus primeros párrafos del libro habla de este silencio que se escucha en las plantaciones porque ya no hay seres vivos, ¿verdad? Entonces es como una contraposición un poquito como a esas ideas, ¿verdad? Lo que ella muestra. Claro, claro. Y a mí lo que me evoca la invitada ausente es como también esta tradición que existió y que lastimosamente me atrevería a decir que en tiempos contemporáneos se ha perdido un poco como de tratar de entender una pregunta desde diferentes ángulos, visiones, ¿verdad? Que ella que era naturalista pero que también pintaba. Y bueno, yo en lo particular cuando hice mi tesis de doctorado para mí fue muy complicado porque por ejemplo, yo simplemente con integrar ciencias sociales y ambientales ya te enfrentas a esos cajones, ¿verdad? Disciplinarios. Y también es parte de lo que Diana y yo hemos también como tratado de navegar juntas, porque nosotras empezamos a colaborar como más o menos hace como 5 años. Como por ahí el 2020 y antitos de la pandemia, creo. Sí, creo que 2019. Ajá. 2019. Y hemos hecho varios proyectos juntas, tratando de ver cómo integrar ciencias múltiples y arte, pero tratando como de ahondar en una pregunta juntas, analizando, ¿verdad? Y lo complicado es que, claro, te enfrentas a todas esas estructuras que no permiten eso, y que es como todo como muy cuadrado, muy complicado, ¿verdad? Entonces, pero lo importante y lo necesario de una mirada integradora. Sí, de hacerlo, a pesar de, porque también las preguntas que yo me hago tal vez son diferentes a las que ella se hace, y ver cómo esas preguntas, si las unimos, qué puede salir de ahí, o entender también otras maneras de pensar, digamos en mi caso, como que yo aprendí un montón de cosas de soledad, de las maneras también hasta de moverse, digamos, espacialmente, de las maneras de acercarse a la gente. O sea, hay unos procesos muy ricos de colaboración y de intercambio, digamos, que yo creo que a la vez hace que los productos de ambas sean más ricos también. Entonces, o los productos que hicimos juntas también sean... O sea, yo no podría haber hecho ciertos productos... Bueno, productos es una palabra muy fea, pero como ciertas finalizaciones o piezas o cosas, si no lo hubiéramos hecho juntas, ¿verdad? Estas preguntas o estas discusiones, inclusive, o hasta a veces choques, inclusive, ¿verdad? Claro. Como que también se vuelven parte. Pero yo siento que es muy enriquecedor y cada vez, pues, hay más interés también de parte de la academia, poquito a poco, de entender esta importancia, digamos, de relacionarse entre disciplinas, ¿verdad? Pues eso es un poco obvio, pero igualmente lo menciono. Por supuesto, la telaraña como proyecto parte justamente de esa idea, de la idea de que la colaboración entre científicos y artistas
produce no solo una serie de preguntas, sino de acciones, de movimientos, de desplazamientos que de otra forma no se producirían, ¿verdad? No los tendríamos. Es otra manera de responder a las preguntas que nos hacemos todos los días. Y algo también hermoso de como el trabajo que hicimos juntas es que nosotras también trabajamos juntas en el DICIS como parte de un proyecto anterior que Diana tuvo. Y bueno, parte también del estudio que yo comenté. Hicimos trabajo de campo haciendo entrevistas juntas, hablando con la gente. Y el año pasado, hace un año, hicimos una devolución en las comunidades en Palmar Sur de los resultados de la investigación de cada una de las investigaciones. Pero también integrándolo. Y fue como también muy bonito porque justo conversábamos eso ayer, que también es como te comunicas con las personas, que es también romper no solamente las fronteras disciplinarias, sino como también las fronteras entre academia y más allá de academia, cómo trabajas con la gente, cómo cooperas, cómo también eso, esa reciprocidad que hay que tener con las personas en el campo. Y fue hermoso porque, por ejemplo, en el caso de Diana, ella este trabajo, su obra artística, ya lo expuso en un museo muy reconocido en Berlín, pero también llevó el trabajo artístico a Palmar Sur. Entonces son estas cuestiones, ¿verdad? De qué se exhibe dónde y cómo rompemos, ¿verdad? ¿Quién es esa audiencia? Porque también el trabajo de ella ayudó a entender como todas esas temporalidades y capas de la producción del paisaje y también ayudó, o sea, tenía como esta belleza que cristalizaba o cristalizó y todavía cristaliza porque las piezas todavía están, esa historia, digamos, y esa composición, digamos, de lo que es hoy en día Palmar Sur desde otro lugar. Yo les propongo que escuchemos un tercer tema musical en nuestro programa de hoy, que está asociado al sueño dorado de la piña, que ya mencionamos. Y es un tema titulado Golden Slumbers, de la banda británica The Beatles, que podría traducirse como Sueños Dorados, precisamente. Es una pieza cortita, escuchémosla y al regreso venimos un poco a cerrar nuestra conversación de hoy. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Fill your eyes, smiles awake you when you rise. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Acabamos de escuchar Golden Slumbers de The Beatles. ¿Qué les gustaría comentarnos sobre esto que acabamos de escuchar o a manera de cierre, como idea final de nuestra conversación de hoy? Bueno, por mi parte, yo quisiera nada más hacer una última conversación sobre el monocultivo pensado más allá de la plantación o el monocultivo como plantación. Y tal vez reflexionar un poquito sobre cómo también la idea del monocultivo, como esta serialidad y esta repetición de una sola planta, ¿verdad? Se puede extrapolar en otras áreas. O sea, siento que el mundo cada vez se comporta más como un monocultivo, en donde nos dicen un poco cómo debemos construir una idea de familia, cómo se desea, quién se desea, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con los demás. Que hay otras culturas y otras formas de responder a esas preguntas, ¿verdad? Y pareciera que hay como una lógica de que
de hacernos pensar que solo existe una, ¿no? Y bueno, como Soledad me comentaba, que Vandana Shiva habla de eso, el monocultivo de la mente, ¿verdad? Y como también nosotros sería importante como tratar de alejarnos un poquito de esta idea que solo hay una forma, ¿no? En muchos aspectos de la vida que trascienden el territorio de la plantación, digamos. Claro, buenísimo. Sí, la idea del monocultivo como metáfora de una manera también unívoca, monolítica de pensamiento y de vida, ¿no? Cómo romper eso, cómo ir más allá de esa idea tan rígida y por supuesto tan nociva, tanto como los monocultivos, ¿no? Sí. Sí, es justamente también parte de lo complicado, ¿verdad? De todos los debates que hay hoy en día sobre el tema de la agricultura industrial, ¿verdad? Porque el tema es que justamente los monocultivos son muy vulnerables, justamente por la homogenización, o sea, de sembrar como una misma variedad en largas extensiones, crea como esa susceptibilidad a patógenos, a plagas, no me gusta esa palabra, pero incluso, y por eso es que se utilizan los plaguicidas, entonces también es como mencionaba Diana, es también como esta lógica monocultivista, ¿verdad? Que está también en el centro de la agricultura industrial y que es como bastante complicada también como de descifrar, de navegar y con respecto a lo de los sueños dorados, ¿verdad? Como, claro, cada monocultivo tiene su sueño de alguna forma, ¿verdad? Y no sé, pienso como en otra canción también de los Beatles, la de Strawberry Fields, ¿verdad? Esa yo la uso mucho en mis clases y hay una versión muy bonita de Santa Cecilia que ves a los trabajadores yendo, a las personas trabajadoras yendo a los cultivos de fresa. Entonces también, ¿verdad? Cómo entendemos ese sueño, ¿verdad? Ese sueño dorado que para algunas personas será un sueño maravilloso y para otras tal vez no tanto. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, por conversar sobre la piña y sobre todas estas otras cosas que, como hemos dicho, están alrededor de la piña o aparecen inevitablemente en una conversación sobre la piña. Así que de veras, muchas gracias por estar acá. Es la primera vez, pero espero que no sea la última. Gracias. Gracias también a Fabián Coto, que nos ha acompañado hoy en la cabina y que ha sido fundamental para la preparación de este programa. A Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre en estas grabaciones de La Telaraña. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana en la frecuencia de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después, porque La Telaraña puede escucharse en Spotify, en YouTube, en diferentes plataformas, y por supuesto también es posible enredarse en las redes de La Telaraña, en las redes sociales, que también están ahí a disposición de quien se interese en el programa. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.